Entonces vamos a mirar este temita de acá. Vamos a mirar la opción. Listo. Entonces vamos acá. Programación básica. Esta no, esta. Ahí ahora sí están viendo. ¿Sí? Entonces hay varios temitas Todavía acá. no, profe. Todavía no se ve nada. No se ve nada. No, profe. Yo no estoy viendo nada, solo las iniciales suyas. ¿Cómo así? Venga, a ver. Yo ya Chicos, los estoy demás, viendo. ¿sí? Sí, señora. Pasos al Entonces, algoritmo. Validación, análisis, diseño e implementación. ok, perfecto. Entonces, el que no está viendo, sálgase y vuelva a ingresar, porque seguramente no carga. ¿Listo? Bueno, entonces, miren, el material que ustedes tienen, muchachos, es muy completo, ¿sí? Acá van a tener todas estas, digamos, temáticas y que es importante que la exploren, ¿sí? Vamos a mirarla rápidamente acá en lo que nosotros vamos a definir lo que es el algoritmo, ¿cierto? Hace 8 días dijimos que era un algoritmo. ¿Qué era un algoritmo? No se acuerdan. Hace 8 días vimos algunos conceptos básicos, ¿cierto? Entonces, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema, ¿cierto? Eso es un algoritmo. ¿Listo? Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta, hace 8 días miramos algunos conceptos básicos y hoy quiero que exploremos el material porque ustedes, algunos no me los exploran. Por favor, si hay alguien en la sala que está pendiente de espera, si alguien tiene correo Micen, le puede permitir entrar, que es que yo no veo cuando estoy presentando. Espérenme un segundito acá. Creo que están todos. Listo. Entonces, vamos acá. Entonces, es importante que nosotros hagamos este proceso, ¿cierto? De analizar, validar, diseñar e implementar. Todo esto nos va a llevar a hacer esos pasos. Cuando ustedes empiezan, ahí ya pasó, ¿cierto? La lógica matemática de las preposiciones. Este tema, muchachos, lo vieron ustedes en bachiller. Aquí lo que estamos haciendo como retomando ese poquito, ese concepto, como para que ustedes vuelvan a verle la aplicabilidad, ¿cierto? Muy seguramente cuando estuvieron en el bachiller no sabían para qué era eso, ¿cierto? Pero aquí sí saben para qué. Resulta, muchachos, que, digamos, las preposiciones nosotros en programación sí que las usamos, ¿sí? Para poder identificar si algo es verdadero o es falso, ¿cierto? Y poder determinar el resultado que yo voy a tener es verdadero o falso. O sea, muchos de ustedes de pronto decían, pero ¿para qué nos enseñan eso si no lo vamos a aplicar? Pues resulta que sí, las matemáticas todas son aplicables, muchachos, y más en programación. Entonces, las preposiciones pues son, digamos, unos enunciados de verdadero o falso para nosotros poder identificar a través de ellos si un resultado cumple o no cumple con una condición, si es verdadero o no verdadero. Entonces, nosotros vamos a empezar a mirar esa parte de esa lógica matemática que ustedes vieron y que de pronto ahora dicen, ¿para qué la voy a usar? ¿Cierto? Entonces, acuérdense que si P y Q, ¿se acuerdan algo de eso de P y Q, P o Q? ¿Cierto? Son preposiciones simples que ustedes alguna vez validaron y poder determinar si un enunciado es verdadero y falso. Entonces, hay las benditas llamadas tablas de verdad, ¿cierto? Entonces, hay vectores, operadores lógicos. Está el AND y está el OR, ¿sí? El AND es que las dos condiciones deben de ser verdaderas para que todo el resultado sea verdadero. Si uno de los dos es falso, pues ya la otra condición no se toma como verdadera, sino como falsa. ¿Listo? Entonces, por acá, mire, ustedes tienen todo esto acá
digamos que son como unos enunciados. Yo no me voy a detener en esto porque para mí, esto ustedes ya lo vieron en su bachiller. Aquí lo vamos a complementar y vamos a saber para qué lo vamos a usar, ¿cierto? Y teníamos OR. El OR es una condición u otra, ¿cierto? Entonces, si hay una condición verdadera y la otra es falsa, el resultado es verdadero, ¿cierto? Entonces, para que las dos condiciones sean falsas, para que el resultado sea falso, las dos condiciones deben de ser falsas. Es distinto del AND, porque el AND se dice y. Entonces, si yo soy verdadero y verdadero, da verdadero. Todo lo demás es falso, ¿sí? Así cumpla una condición. El OR sí puede ser una u otra verdadera y el resultado va a ser verdadero. Y ustedes aquí tienen unos ejercicios, unos ejemplos, ¿cierto? Y está la negación, negar algo, no es verdad, no es cierto, entonces es falso, eso es una negación, ¿sí? Y también nosotros en programación, ustedes van a ver que se usa bastante. Por acá hay algo que con base en esto se usaban las tablas de verdad, muchachos, ¿sí? Digamos como una forma lógica para nosotros poder ver, aquí están las tablas de verdad, ¿cierto? Aquí está el resultado de lo que yo les estaba diciendo. Mire, todo tiene un signo, una simbología, ¿cierto? El AND es este signo así. En programación, normalmente está la palabra AND. Y en programación normalmente es OR, ¿sí? Nosotros la vamos a usar mucho. Y la negación, pues va a ser no recordaría cómo se dice pero esta es la negación, o en algunas cosas, algunos lenguajes utilizan el signo de admiración, ¿sí? O puede ser así. Entonces, listo. ¿Cómo se ve esto? ¿Cierto? ¿Cómo se ven las tablas de verdad que ustedes vieron en bachiller? Y no me diga que no la vieron, porque yo también hice bachiller y yo la vi. ¿Listo? Entonces, verdadero y verdadero da verdadero. O sea, las dos condiciones. Y, por eso se lee y. Eso es una conjunción y se lee y. Y también, digamos, en lenguaje de números como tal es el 1. El 1 indica que algo es verdadero y el 0 es que es falso, ¿sí? En programación, muchachos. Entonces, si usted ve un 1 es porque algo es verdadero o porque existe, normalmente se le dice así, existe o es verdadero o es 1, ¿cierto? Entonces, así lo pueden encontrar. Cuando tenga una variable que tenga un valor 1, significa que ese valor es verdadero, o que existe. Y si no tiene nada es porque es nulo o no existe. ¿Listo? Entonces ustedes pueden verla de esta forma o de esta forma. Entonces, acá, todo lo que tenga con una sola que sea falsa, ya los dos resultados son falsos. O sea, todo el resultado es falso. Y aquí, con uno que tenga un 0, ya también el resultado es 0, o sea, es falso. Así se puede, digamos, representar el i, ¿cierto? El i y el OR. Entonces, el OR, lo mismo. Si una de las dos es verdadera, todo el resultado es verdadero, mire. Todo el resultado es verdadero. Y si todos tienen un 1, ¿cierto? Con que uno solo tenga un 1, ya el resultado es verdadero. Para que el resultado sea falso es porque los dos son falsos o son 0. ¿Listo? Y la negación es negar. Lo que estaba verdadero lo pongo falso. O lo que estaba como 1 lo dejo como 0. Eso es la negación. ¿Listo? Entonces, por acá van a encontrar unos ejemplos que sería bueno que ustedes los exploraran un poquito más para saber si ustedes, digamos, han entendido, ¿cierto? Y aquí está toda la tabla ya realmente hecha de acuerdo a estas preposiciones que uno dice. Todas las palomas vuelan. Entonces, eso es verdadero. Todas las aves tienen plumas, ¿cierto? En Q. Verdadero. Luego, el resultado, todas las palomas son aves, ¿cierto? Entonces, ustedes podrán identificar si esto es, puedo concluir, ¿no? Puedo concluir. Estas son proposiciones que pueden escribir utilizando los operadores lógicos de la siguiente manera. Entonces, acá están estas, aquí está todo, cómo lo pueden hacer con el AND, con el OR. Aquí pueden hallar los resultados. Pueden hacer sus tablas. Acá hay otros ejemplos
¿cierto? Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden ya explotar un poquitico, no me voy a... Aquí hay una aplicación de las tablas de verdad, dice que es una expresión, la tautología, que es una expresión lógica que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos, las proposiciones del resultado positivo, ¿cierto? Y aquí una contradicción, es una negación, y aquí también son aquellas fórmulas cuyo valor de verdad o falso depende de la valoración de los símbolos. Entonces, aquí hay ejercicios y temas, conceptos de toda esta tabla de verdad. ¿Listo? Para que ustedes lo exploren. Ahora vamos a mirar, ¿qué más? Estos ya son ejercicios también más para que ustedes resuelvan. Si alguno no entiende lo de las tablas de verdad, pues alce la manito acá porque yo ya voy a pasar esa parte. Como les decía, es un tema que ustedes vieron, ¿sí? Ustedes vieron y de pronto algunos, si ya terminó hace mucho rato, si terminó hace poquito, pues tiene más refrescados los temas. Entonces, ¿alguno no lo vio? Que alce la mano al que diga que no lo vio. Lady, dime, ¿no lo viste? No, profe, en el colegio no. Y ¿No lo pues vio? no, y en la universidad pues estudié otra cosa, entonces no. Ok. Entonces sí es importante, Lady, que repases un poquito ese tema, que, de pronto en el colegio lo vieron como tablas de verdad, así se les llamaba en el colegio, ¿sí? Tablas de verdad. Y de pronto no se ahondó mucho en el tema, ¿cierto? Pero es una de las temas que es bien importante que todos aprendamos porque ayuda a desarrollar un poquito la lógica, ¿sí? Entonces, digamos que todos aquí tenemos que, si hay algunos que tienen lógica de por sí, ¿cierto? Son muy hábiles en esa parte, pero otros de pronto hay que desarrollarla. O la tenemos y no la hemos desarrollado. Todos aquí tenemos lógica, todos la tenemos, ¿sí? Lo que pasa es que muchos realmente no nos damos cuenta que la tenemos y que tenemos esa habilidad y que si no la hemos logrado desarrollar es porque de pronto no somos conscientes de que realmente la tenemos, pero todos aquí tenemos lógica, todos, ¿cierto? Entonces son ejercicios muy buenos que vale la pena que los realicen para que les ayude a desarrollar esa lógica, ¿cierto? Y ayuda muchísimo. Bueno, vamos a mirar, es que como el tema es tan amplio, eh, digamos que todos los algoritmos tienen una forma de realizarse, ¿cierto? Eh, yo tengo que primero analizar, fíjense que nosotros en esa parte en esa fase de análisis, lo primero que hicimos fue muchos diagramas, ¿cierto? Muchos diagramas. Esos diagramas, ¿para qué nos sirven? Pues para primero nosotros comprender de qué se trata el problema, ¿cierto? De qué nosotros, cómo nosotros vamos a poder realmente identificar ese problema y poderlo de tal manera que nosotros lo podamos más adelante diseñar, ¿cierto? Aplicando técnicas. Y luego, ya después de que lo diseñamos, pasemos al proceso de codificación. Entonces, no empezamos digamos, a generar código a menos que nosotros aprendamos a comprender primero el problema, ¿sí? Realmente nosotros lo que tenemos que hacer es comprender. Entonces, por eso, digamos que hemos hecho toda esa fase de análisis en la que hemos estructurado nuestra forma ya de ver las cosas, ¿cierto? Ya ustedes, cuando ustedes les plantean un problema, lo primero que hacen es tratar de analizarlo y comprenderlo, ¿cierto? Y para eso, pues, fueron todas esas herramientas que se vieron para eso, para que ustedes lo logren comprender y lo logren mostrar a alguien si realmente usted comprendió que es así es el problema y cómo es la solución. ¿Listo? Entonces, esa fase de análisis, por eso es que es bien, bien importante.
Y pues aquí hay como un resumen, ¿cierto? De cómo nosotros podemos ir haciendo como ciertas preguntas en la parte de análisis, qué es, qué tiene, quiénes intervienen, cómo intervienen, o qué se compone, cuánto, cómo lo hacen, por qué, para qué. Toda esa parte es la parte del análisis que ya nosotros a este punto ustedes ya tienen esa facilidad y las herramientas para poder llevar un buen proceso de análisis. ¿Listo? Esto es como un resumen. En el diseño pues ya es esto lo tocan, pero digamos que ya aquí nosotros vamos a empezar a realizar de esa parte que hicimos de análisis, es empezar a hacer el diseño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cierto? Ya tenemos el problema, ya sabemos cómo lo podemos solucionar, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en este punto es donde ustedes deben de ya tener muy claro el problema y cómo es la acción que deben de hacer para ese sistema, ¿sí? Entonces, para eso está la parte del diseño de los algoritmos, ¿sí? Definir el algoritmo, ¿cierto? Hay unos, para ello van a ser diagramas de flujos, pseudocódigos, hay muchas formas para nosotros empezar a ir escribiendo sin tirar código todavía el proceso del algoritmo, pero pues sí es bueno que se vayan metiendo, como siempre les he recomendado, en procesos de programación para que ya no nos quede tan apretado el tiempo para aprender, ¿listo? Y con eso vamos complementando. Entonces, el pseudocódigo, muchachos, si ya ustedes han revisado el material, pues es una forma de uno ir escribiendo cada paso, cada proceso, de tal manera que nosotros podamos ir comprendiendo cómo vamos a ir dando solución a eso, ¿sí? Entonces, es una forma de hacerlo. O lo hacemos también por flujos, o lo hacemos por pseudocódigo, cualquiera de las dos, ¿cierto? Entonces, hay que aprender, hay que aprender. Aquí en el pseudocódigo, ahí creo que por acá más adelante muestran algunas herramientas. Entonces, para que, digamos, podamos empezar a estructurar eso que nosotros hicimos. Todo diagrama tiene un inicio y un fin, todo algoritmo, ¿cierto? Todo algoritmo tiene un inicio y un final. Aquí, por ejemplo, muestran, ¿cierto? Nosotros contemplamos, cuando hicimos los diagramas de clase, sí ve que nosotros colocamos algunos atributos, ¿cierto? Esos atributos eran las mismas variables que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, y le definíamos el tipo de datos, si era entero, si era variable, perdón, string, booleano. Ojo, aquí en los booleanos, muchachos, cuando ustedes utilizan booleanos, están aplicando tablas de verdad, ¿cierto? Los booleanos son verdadero o falso. Entonces, para que lo vayan relacionando porque es importante verlo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a tener cómo nosotros vamos a ir colocando esos problemas en un algoritmo de tal forma que nosotros podamos mostrar lo que realmente comprendimos de esa fase de análisis. Bueno, por acá están, bueno, algunas pruebas de escritorio, otras, bueno, esto realmente es una forma de validar si el algoritmo funciona, ¿sí? Entonces, eso lo pueden hacer uno, le puede hacer uno a mano cuando el algoritmo es relativamente pequeño, ¿sí? Pero ya cuando es grande, ya sí le toca un poquito más complejo. Por acá hay un material que pueden descargar, ¿cierto? De unas pruebas de escritorio que ustedes pueden, digamos, hay como un mapa mental ahí como para que ustedes De hecho, te complementen. dirige a una Pero, página, creo que de ¿sí? hecho te dirige a una página donde hay Java, que puedes como hacer como un ejemplo de programación, Ajá, listo. scripts, Si quiere, script pequeños de programación. Listo, si quiere ahorita nos la regala y entramos y miramos. Comparte la chat.
Junior, y la volvemos a revisar. ¿Listo? Y vamos a empezar a mirar esa parte de solución. Entonces, muchachos, los algoritmos pues son básicamente diagramas de flujo que nosotros vamos a ir haciendo, bien sea diagramas o bien sea pseudocódigo, para nosotros ir mostrando un proceso que funciona o no funciona. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el resultado de A más B, pues entonces si yo tengo A más B y tengo A que vale 5 y B vale tanto, entonces el resultado es tanto, ¿cierto? Esas son las pruebas digamos, que se pueden hacer para validar antes un proceso sin necesidad de tener código. ¿Sí? Entonces son como estas pruebas que existen. Bueno, entonces por acá tenemos diagramas de flujo que son bien importantes y muy utilizados. ¿Sí? Entonces, los diagramas tienen una estructura. Ojo, en muchos diagramas de clase que revisé o diagramas de dominio, algunos no utilizan el estándar. Entonces, muchachos, acostúmbrense a usar el estándar. No hay que inventar la rueda, ya está hecha, ¿cierto? Entonces, si el estándar dice que yo debo de colocar un inicio, que lo que me muestra, este símbolo me muestra en pantalla, que esto es una entrada, que esto es un proceso de entrada o un proceso, así es como lo debo de hacer, ¿sí? Y no inventarlo. Entonces, los diagramas UML tienen un estándar, ¿cierto? Ellos le dicen a usted cómo es un diagrama de clase, cómo es un diagrama de dominio, cómo es un diagrama de caso de uso. Eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es un estándar y cualquiera que vaya a revisar su diseño, pues lo va a poder entender. Pero si ustedes lo cambian y ponen a hacerle otras cosas, pues ya la persona no lo va a comprender. Entonces, lo mismo pasa con los diagramas de flujo. Aquí van a encontrar, digamos, todo el material. Y esto es muchísimo más grande. O sea, hay símbolos para demostrar que estoy entrando datos por teclado. Aquí dice leemos, ¿sí ves? Leemos una entrada, ¿cierto? Aquí muestra en pantalla. Una cosa es leer, que es cuando yo escribo algo en la pantalla, ¿cierto? Eso es una entrada. Y otra cosa es la salida, ¿cierto? Lo que yo muestro en la pantalla, ¿cierto? Y esos son dos acciones diferentes. Entonces, aquí pues lo debes reflejar y normalmente se debe describir. Por acá tiene una infografía también que vale la pena que la revisen, de ampliar un poquito ese tema. Mire que ustedes van a encontrar muchos símbolos, digámoslo así, con los cuales ustedes van a poder hacer los diagramas de flujo. Y normalmente se hacen diagramas de procesos que realmente yo quiero poder determinar cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, mire que aquí encuentran toda esta simbología para que ustedes también, digamos, se vayan familiarizando. Esta decisión es lo que se conoce como condicional. Si esto se cumple por este lado verdadero o si no. Entonces, ahí vuelve otra vez a jugar las tablas de verdad. ¿Se acuerdan las proposiciones? Si, por ejemplo, A es mayor que B, entonces yo decisión de irme por un camino o de irme por el otro. Eso es una decisión, ¿listo? Esta es una entrada. Bueno, esto digamos que es sencillo, seguir el estándar. Yo no tengo nada que aprenderle acá, sino más aplicarlo, conocer que siempre que yo voy a colocar el inicio y fin es este símbolo y ustedes lo van a ver en todos los diagramas, ¿listo? En todos los diagramas lo van a ver. Listo, muchachos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, hay herramientas que ustedes también pueden utilizar para hacer los diagramas, ¿cierto? Diagramas de flujo, entonces ahí van a encontrar toda la simbología. Lo importante es aplicar la simbología de acuerdo al estándar, ¿listo? Yo tampoco me voy a detener en enseñarles la herramienta. Ustedes son muy pilosos y cogen y descargan. Hay varias herramientas para hacer diagramas de flujo directamente. Bueno, es importante también, en los lenguajes siempre se tienen palabras reservadas, ¿sí? Entonces,
No, ¿para qué? Porque es importante utilizar, conocer, ¿cierto? Que es una palabra reservada. Significa que yo no puedo utilizar un atributo con esa palabra reservada porque es una palabra que el sistema va a reconocer como una palabra que tiene una acción diferente. Entonces yo no la puedo usar y normalmente les va a generar error en los lenguajes de programación que ustedes elijan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted no puede definir una palabra como booleano, ¿cierto? O la palabra and, o la palabra or. Eso no puede definir un atributo así. Entonces, para eso es que yo tengo que respetar las palabras reservadas. Bueno, venga a ver nombres que sean, listo, esto no me interesa, pues ustedes ya lo pueden utilizar. Entonces, aquí están las palabras, formato de una combinación de letras y números. Ojo, es importante, por ejemplo, en Java, en Java tiene un estándar, ¿sí? Python, todos los lenguajes tienen un estándar. Es importante que nosotros respetemos ese estándar. No es recomendable colocarle al inicio una palabra, a un atributo, perdón, o a una variable, un número inicial. Entonces, por ejemplo, y tienen que ser cosas muy dicientes. Entonces, como lo muestran acá, saldo del mes, salario, fecha 2, etcétera, ¿sí? No debo, si voy a combinar, que de tal manera que yo pueda tener algo diciente. Ojo, no se dejan espacios en blanco, ¿sí? En variables, en nombres de entidades, en métodos, en ninguna de esas definiciones nosotros tenemos que utilizar espacio en blanco. Siempre hay un conector, bien sea que la primera palabra, la segunda palabra sea mayúscula o un guión bajo o algo que me conecte toda la variable. Profe, Entonces, perdón, mire, que pregunto. Señora. Entonces, ¿Sí? por ejemplo, se hace el pseudocódigo y de ese pseudocódigo se hace el diagrama de flujo. El diagrama, pues. Usted puede usar cualquiera de los dos. Usted puede hacer el diagrama de flujo o el pseudocódigo o los dos. Depende del nivel de comprensión que usted quiera llevar, ¿cierto? Y de explicación que usted quiera dar. Normalmente se utiliza uno de los dos o a veces en algunos casos los dos, pero puedes combinarlos como quieras, ¿cierto? El pseudocódigo o el diagrama de flujo, ¿listo? Y es importante porque yo con base en eso voy a hacer la programación. La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas. Java, por ejemplo, es muy sensible al escribir usted un atributo o una variable, o definir una clase o definir un método, ¿sí? Java es muy sensible en esa parte. Entonces, ustedes cuando vayan a definirlas, pues no se trata de definir por definir la variable, sino que primero que la variable sea algo diciente. Si yo voy a hacer una suma, que sea sumar. Que si yo voy a hacer una multiplicación, que diga multiplicar. O múltiple, o algo que me indique que eso va a ser una operación de algo, o que va a tener el resultado de algo, ¿cierto? O que me va a mostrar el valor de algo. Entonces, por eso es importante esta parte del tema de acá. Bueno, venga a ver, vamos por acá, no me voy a... Espérame un segundito, que creo que están estudiantes por ahí escribiéndome, no saben que estoy en sesión. Bueno, entonces vamos a mirar estos tipos, estos cuatro palabras que nosotros debemos conocer. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una constante? ¿Qué son contadores? ¿Y qué son acumuladores? ¿Listo? Entonces, variables. ¿Quién me dice qué es una variable? ¿Qué significa algo variable? Lo que puede cambiar. Exacto, algo que puede cambiar. Entonces, si yo tengo una variable
que es un atributo, realmente cuando yo hablo de variables es un atributo allá cuando ustedes hicieron sus diagramas, ¿cierto? Esa variable puede cambiar durante el proceso de ejecución del programa, ¿sí? Entonces, si yo la inicialicé, por ejemplo, en 1 y por allá más adelante el resultado me dio 10, es porque esa variable ha ido teniendo cambios durante todo el proceso, ¿cierto? Y a medida que yo voy haciendo mi algoritmo, ella va cambiando, ¿listo? Constantes. ¿Qué es una constante? Algo que Que no no cambia. cambia. Exacto. Entonces, si eso, por ejemplo, ¿cuáles son constantes normalmente? Entonces, son valores que realmente van a estar siempre durante todo el lenguaje del programa con el mismo valor. Y me sirve para referencias. Por ejemplo, una constante es, por ejemplo, aunque puede cambiar, el porcentaje del IVA, ¿cierto? El IVA es el 19%, pero ahorita, hoy en día tenemos ya más variables. Pero también, por ejemplo, una constante puede ser el salario mínimo por el año. Eso es una constante que no va a cambiar durante todo el año, ¿cierto? O, digamos, hay valores que se permanecen. Por ejemplo, pi es una variable, es una constante, pi no cambia. Si yo voy a hacer operaciones con el número pi, pues no va a cambiar. Y así con números que son de referencia, ¿cierto? Entonces son cosas que no cambian y que yo voy a durar durante todo el proceso con ese mismo valor para hacer algún tipo de referencia, hacer un tipo de valor. Contadores, muchachos. Los contadores, como su nombre lo indica, me ayuda a contar, ¿cierto? Cuenta y normalmente se da en ciclos. Va a ir teniendo un proceso. Se ha visto ustedes que en las páginas dicen tantas visitas. Eso es un contador, porque usted es el visitante número tal. Eso es un contador que me está diciendo cuántas veces han hecho tal proceso. ¿Listo? Entonces, los contadores, digamos, sirven para hacer ese tipo de conteos de muchos procesos. Entonces, son algo que ustedes sí o sí tienen que aprenderse muy bien. Y los acumuladores también, ¿cierto? Son, digamos, que una versión más amplia de los contadores y pues digamos que tienen la misma funcionalidad, salvo que el valor puede cambiar a un valor, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo acumular de 10 en 10, acumular de 20 en 20, acumular valor. Entonces, esos son acumuladores, me van acumulando datos, ¿listo? Entonces, digamos que esto es importante que lo cacharríen bastante. Lo iremos viendo cuando hagamos ejercicios, si nos alcanza ahorita el tiempo, para hacer algún ejercicio con la... Y bueno, esto creo que nosotros lo habíamos tocado en algún lado, no me acuerdo si lo vimos en la otra fase, creo que sí. La jerarquía de los operadores, ¿cierto? Acuérdense que todos los operadores tienen una jerarquía. ¿Qué significa eso, muchachos? Que si yo empiezo una fórmula o un resultado, entonces yo tengo que tener en cuenta quién es el que tiene mayor prioridad. Si yo digo más B por C, por D, por B, entonces eso tiene un orden jerárquico para aplicar. Entonces, ¿quién tiene la mayor prioridad? El producto o la multiplicación, ¿cierto? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha siempre se va a tener esa prioridad. Entonces, si yo tengo A más B por C, ¿quién se ejecuta primero? La multiplicación. Ajá, entonces yo tengo que decir, si A vale 10, B vale 15 y C vale 5, entonces yo tengo que hacer primero la multiplicación y luego de último hago la suma. Y ojo, ¿quién tiene también máxima jerarquía? Los paréntesis. Yo primero Eso te iba a decir, resuelvo. profe. Más Yo adelante habla sobre las figuras. Ajá, Tengo correcto. entendido que Entonces, el que escala, la primera escala es los paréntesis. O sea, todo lo ajá, que haya en correcto. paréntesis, desde adentro va haciendo la jerarquía. Bueno, entonces eso es importante que lo vayan mirando. Miren, entonces aquí ustedes tienen unos ejemplos. Yo aquí Ahí lo les doy pasaste, una profe. guía. ¿Sí? ¿Ya lo pasé? Bueno. Entonces, miren.
Entonces, mira. aquí tienen los aritméticos, aquí tienen los operadores alfanuméricos. Bueno, también existe la concatenación, las relacionales, el igual, el mayor igual, y los lógicos, que es el AND o el OR, la disyunción. Y por acá, muchachos, vean, está toda la jerarquía. Entonces, primero yo debo de ejecutar todos los paréntesis en lo interno, ¿sí? De si yo tengo paréntesis, paréntesis, A más B, luego cierro paréntesis más C, pues primero ejecuto el paréntesis más interno para hallar ese resultado y luego si ya voy desgranando, digámoslo así, toda la operación. Es importante que realicen bastante ejercicio porque yo no me puedo detener mucho en esto, ¿sí? Porque si no nos vamos a demorar bastante y es un tema que de pronto en matemáticas de pronto también lo vieron, no sé si lo vieron, pero bueno, hay que cacharrear. Digamos que si tiene el signo de menos, el negativo de pronto antes, también es importante identificarlo. La potencia, entonces si yo tengo primero la potencia, entonces va la potencia, la raíz, los productos y divisiones en ese mismo orden. O sea, que primero, si yo tengo a elevado a la 2 por 5, entonces yo primero resuelvo la potencia, luego hago la multiplicación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Sumas y restas van después, concatenación, relaciones, negaciones, conjunciones, disyunción. Todos los operadores de lo que vieron de la lógica matemáticas, allá estaré acá. Y aquí pues hay unas expresiones matemáticas, ¿cierto? Y está el resultado, está esto para que ustedes lo... Por ejemplo, este, que tiene hartas cositas, ¿cierto? ¿Cómo sería el resultado de la fórmula de expresión queda deducida? Acá dice, primero que todo, lo más valor, la jerarquía son los paréntesis, acá lo dice particular. Bueno, entonces por acá creo que muestran un ejercicio, bueno, no lo veo como claro acá en el ejercicio. Ese es un ejemplo en orden jerárquico, profe. O sea, empiezan a explicar acá. un problema, una expresión matemática. Ok, listo. Esa es la expresión. Y desde esa expresión van haciendo el orden jerárquico. ¿Cómo se Entonces, desmenuza eso? listo. Entonces, ¿cómo se desmenuzaría este, por ejemplo? Muchachos, háganlo allá. ¿Qué se ejecuta primero? Según la tabla, dice que se expresaría primero el 3 elevado a la 2. Ajá, 3 elevado a la 2. Esto quiere decir 3 elevado a la 2. ¿Listo? Después de que eso yo haga, ¿qué más haría? Después de que La resuelva multiplicación. esto, ¿cierto? Y por último, la suma del paréntesis acá, ¿cierto? Luego hago esta suma con esta de izquierda a derecha, ¿listo? Ojo, mire, de izquierda a derecha. Como esto no tiene paréntesis, mire este más. Entonces yo primero obtengo el resultado de aquí y luego lo divido en 4 y luego sí sumo, muchachos, porque ese es el último. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Listo? ¿Cómo sería? Acá dice que el resultado es 15. Miren a ver si sí les da. No creo. Vamos a mirar. ¿Cuánto les da, muchachos, esto? ¿Cuánto es 3 elevado a la 2? 9. Pues 3 9. elevado a la 2 sería 3 por 3, 9. Ajá, 9. ¿Listo? ¿Cuánto es 15 por 16? 240. 240. ¿Y cuánto es 2 más 240 más 9? 251. 251 dividido en 4, ¿cuánto da? 60 y... Abajo dice, profe. Ahí abajo dice. Acá lo resolvieron. 75. Listo, ¿cierto? Eso, más 5. Mírelo, acá ya está resuelto, no me había fijado, yo pensé que eran diferentes. No, es el mismo. Listo, entonces fíjense que primero aquí, incluso que lo muestro todo paso a paso, yo no lo había mirado todo acá. Pero mire, entonces primero hago este, luego hago este, luego hago la suma, luego divido, porque está sin paréntesis. Si esto tuviera un paréntesis, yo tendría que primero sumar esto y luego dividir. Pero como no,
Entonces yo ejecuto de izquierda a derecha lo que primero encuentre. Mire, lo que primero encontré fue una división. ¿Listo? Y luego sí ya sumo el valor. Listo, muchachos. Entonces, ahí ya digamos que es como, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues cacharrear, seguir en ese proceso de cacharrear. ¿Listo? Bueno, vamos a recorrer esto, estructuras de control y de secuencia. Ojo, este es un tema bastante importante para ustedes, ¿sí? Entonces, complejo. y un poquito complejo, pero pues en la medida que uno hace ejercicios ya va soltando. Entonces, las estructuras de control o de secuencia, como yo se los explicaba antes, ellas me indican si yo debo hacer una acción u otra acción, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro que hay algo que me está eso es para yo seleccionar un camino u otro camino, mejor dicho, vamos a explicar así. Ahorita miremos si alcanzamos a hacer algún ejercicio para que lo vayan cacharreando y se lo lleven como inquietud, porque pues hay que seguir haciendo, creería yo que en la próxima clase hacemos las de secuencia y algunas de control para poder, digamos, comprenderlo un poquito más. Entonces, por acá que veo que tienen ejemplo de estructura. Acá tienen el modelo, leer, procesos, mostrar resultados. No me interesa por acá está el pseudo, datos, diagrama, área de un triángulo. Vamos a definir el área de un triángulo, mire. Entonces, acá. Entonces, primero, de divisor, la base, la altura y el área. Entonces, cuando yo digo declarar, ¿esas qué son? ¿Qué es divisor, qué es base, qué es altura y qué es área? ¿Te acuerdas que por acá vimos algo? Vamos a devolvernos. Por acá. ¿Dónde está esto? Por acá. Esas son las variables. Ajá, correcto. Entonces vimos variables, ¿cierto? Eso es una variable, ¿cierto? Base, altura y área. Entonces por acá dice el divisor es igual a 2. La base y la altura parece que es una entrada. Escribir, dice, por acá está, mire. Entonces, fíjese la que me está preguntando. Esto es en diagrama de flujo y esto es en pseudocódigo. ¿Sí ves? Más o menos es lo mismo. ¿Sí ves? Yo lo puedo hacer así o lo puedo hacer acá. ¿Listo? Tiene un inicio y tiene un fin, el algoritmo es lo mismo. Y yo puedo definir en cualquiera de los dos. Entonces, esto es variable, esto, y el área, y esto ya es el área que yo empiezo a entrar. Base por altura dividido en el divisor, parece ser acá que lo hace. Base por altura dividido. Ajá. Qué pena te interrumpo, profe. Se sale un poquito del tema, lo que estamos hablando, pero una pregunta, por lo menos el primer taller, la evidencia 2 de lo primerito que hay. ¿Hay que hacer esto pseudocódigo? No. Hay que hacer es un paso a paso como de las hipótesis que nos das ahí, que son como 4 o 5, ¿verdad? Porque es que yo leí Ahorita, todo esto y estoy confundido si hay que hacer este pseudocódigo también, que no pero creo. ya revisamos la guía. Creo que sí, porque la guía dice que hay que hacer el pseudocódigo con los No, de hecho problemas no que nombra nos el plantean pseudocódigo, ahí, hay que pero resolverlos como no, pseudocódigo. tengo Sí. entendido, Creo que esa es la segunda actividad. Ajá. porque Sí, es que sí. ahí dice que hacer el paso a paso, más no hacer el pseudocódigo. Es que el paso a paso es el mismo pseudocódigo. Si usted se A mí fija, me es el mismo pareció pseudocódigo. entender que Pero, pseudocódigo profe, luego dice que en la sección 2 dice que hay que agarrar uno de esos y hacerlo también como un diagrama de flujo. Ajá. Porque es que ustedes tienen que no, hay que aprender. explicar el diagrama de flujo, más no hacerlo en diagrama de flujo. Eso es Ya lo lo que dice. miramos. Ya lo miramos. Sí, Ya lo miramos, a ver. vale. Bueno, están las estructuras condicionales. Estas son las condicionales. ¿Listo? Vamos a mirar. Dentro de estas, digamos, estructuras de control de secuencia, ustedes van a encontrar esta de acá, que es la 7.1, que es estructura condicional, ¿cierto? Esa me va a indicar, como yo le decía, una acción dependiendo si se cumple o no se cumple. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, aquí tienen, vayámonos al ejemplo, ahorita ustedes revisan toda esta parte de acá. Tienen inicio la edad. Si la edad es mayor de 18 años, si sí,
entonces dice, usted es un mayor de edad. Si no, no hace nada, ¿cierto? Mire que no hace nada. Eso me indica el diagrama de flujo cuando yo lo leo. Por eso es que es importante que cuando nosotros hagamos el diagrama, lo podamos, de la misma manera como nos lo presenta, nosotros lo leamos y lo entendamos. Y asimismo lo vamos a llevar al código, ¿sí? Entonces yo tengo una variable de edad, ¿cierto? Si ya la edad que yo me entraron es de 18, es 20, pues me va a mostrar un mensaje que dice que usted es un mayor de edad. Y por este lado, por el no, ¿cierto? No dice. En el algoritmo muestra lo mismo, ¿cierto? Edad, escribir la calificación, lo que la edad, ¿cierto? Leer la edad. Si es mayor, usted es mayor de edad, y fin. Fíjense que por el no hace nada, no hay nada. Exacto. Por ¿sí? eso se pone fin Es sí. un fin sí. Fin sí, porque es, a veces eso es en pseudocódigo, pero normalmente en los lenguajes ustedes van a encontrar un if, else y en else, ¿cierto? Ahorita lo vamos a mirar bueno, no alcanzamos ya en esta, pero en el 8 ya lo miramos. Hay estructuras repetitivas que son las que hacen una secuencia. Fíjense que esta es simple, ¿cierto? Sí, sí y si no. Si no hace tal cosa. Y vamos a mirar estructura. Esto yo creo que lo vemos dentro de 8 días, que esta es más compleja. Y con ejemplos. ¿Listo? Esto son ciclos que lo hace hasta cierto punto. Entonces vamos a encontrar estructuras repetitivas de iteración. ¿Sí? Acuérdense que esta es una condicional, es una condición simple, pero estas son repetitivas. Entonces, estas repetitivas las vemos dentro de 8 días porque son más amplios y cuando hagamos esta, de una vez vemos esta en un ejemplo dentro de ella misma para, digamos, ir gritando. Entonces, dentro de 8 días, muchachos, vamos a entrar a una página, de pronto la que su compañero nos dice, y vamos a hacer estos ejercicios en el código como tal para que lo podamos ver. ¿Sí? Profe, también hay una aplicación que se llama PCI para PCI, trabajar ajá. algoritmos. Exacto, entonces pueden empezar a trabajar con PCI como para empezar a cacharrear, ¿sí? Es un buen inicio, ahí creo que en la plataforma también les dan el link, no sé si ahí está el link, ¿sí? Ahí van a encontrar el link. Entonces, digamos que es un tema bastante amplio y ya empieza a mirar. Vamos a mirar también estructuras de datos, arrays, dimensionales, bueno, esto también es más complejo, pero hay que ver lo otro para poder llegar allá. Y creo que más vemos por acá, conceptos básicos de programación, venga a ver, bueno, creo que no, con esto ya aquí ven algunas sintaxis de JavaScript, ¿cierto? Bueno, aquí importante, no sé si nosotros vimos los tipos de datos, creo que sí, pero los tipos de datos son los que me definen las variables de qué tipo de datos son, si son strings, si son enteros, bueno, hay una connotación especial. Dentro de 8 días, antes de empezar ese tema, yo creería que primero hay que ver los tipos de datos, ¿listo? Y luego sí vámonos a los ejercicios, aquí vamos a ver los operadores, muchachos, cómo se utilizan, ¿cierto? Fíjense que la multiplicación acá no es un asterisco, no es la X como algunas piensan, ¿cierto? Entonces, hay estas asignaciones de exponenciación, bueno, hay muchos operadores, aquí están los operadores de comparación, aquí están los operadores aritméticos, aquí están los operadores lógicos, muchachos, que el AND, el OR, que es lo que ustedes vieron de tablas de verdad, ¿listo? Y vamos a mirar este tipo de cosas ya en ejemplos, Por eso es un tema bastante amplio, es un tema que digamos, le vamos dentro de 8 días con un ejercicio, creería yo que vemos todo. ¿Listo? Uy, sí, Que profe, vemos porque todo. la verdad yo leí un poquito más adelante y estoy como perdido ya, o sea, no, es que hay tanta No, claro, definición que no estoy... claro. Y prepárense para recibir más información, sí. Entonces, es amplio, es amplio. Entonces, ya aquí como que entramos a diseñar lo que nosotros analizamos y empezamos ya a botarle un poquito, empezar a mirar esas estructuras que son esenciales. Yo se las voy a explicar con un ejemplo y ustedes ya de ahí en adelante tendrán que empezar a seguir haciendo.
Bueno, vamos a revisar la guía rápidamente porque creo que se me fue mucho tiempo. Vamos a mirar la guía, que creo que tienen dudas con esa guía. Venga, miramos. Venga, miramos. Venga, ay, se me salió. Uy, sí, profe. Sí, profe. Esa guía se me salió. profe, Espérame un segundo que creo que... Yo entendí, o sea, lo que yo llevo haciendo la guía, porque la verdad la estoy haciendo hasta hoy, no he podido hacer Ajá. todo. Pero lo que yo entendí es que, bueno, ahí nos dan 4 problemas, ¿no? Y Ajá. debemos analizar cada uno para identificarlos. Entonces, Ok. que deben tener una entrada, así como tiene una entrada, tiene una salida, ¿sí? Y que hay unas preguntas dentro de la guía que dicen qué datos necesito, sí, como preguntas de guía, Ujú. ¿sí? Listo. Que el Ok. primer problema son como ¿no? es de los pesos colombianos a dólares. Entonces hay Ah, que bueno. poner el paso a paso de la entrada, la Ujú. salida de eso, pero no Sí. hacer ahí es donde yo le digo a la compañera, no hay que hacer un pseudocódigo porque nos está pidiendo es cómo explicar la entrada y la salida de lo que se está Ya la hablando. revisamos. Espera que ya estoy entrando a ver si logramos entrar. Uy, pero Dale. espéreme que es que se me ha demorado. Si alguien tiene la guía, que la comparta. Porque de aquí a que yo adentre, Sí. Pero me toca entrar, profe. ¿sí? Espera, yo estoy también aquí tratando de entrar. Esa es la Listo, guía profe, ya 3, la ¿no? compartí. Mejor. Ok, Sí. perfecto. No Mejor. me deja entrar. Listo. Isabel, venga a ver, yo no estoy viendo, ¿será que me toca? Ah, ya la vi. Listo, Isabel. Ya, Entonces, si quiere, dice acá, dice, evidencia la 2, taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagrama de flujo. ¿Se oye? ¿Sí ves lo que dice ahí? Aquí pide las Sí, dos. eso quiere decir, pero no dice que hay que hacer Ujú. en pseudocódigo. No, dice en algoritmos en pseudocódigo y diagrama de flujo. Listo. Si usted no quiere hacer el pseudocódigo, le valgo el diagrama de flujo. ¿Listo? Porque es que yo lo hice fue paso a paso, no tipo Ujú. pseudocódigo, de hecho. Pues es muy parecido al Sí, pseudocódigo, de es hecho. que el pseudocódigo es lo mismo, sí. Entonces, ¿por qué sí es importante el diagrama de flujo? Porque es lo que más se suele usar. ¿Sí? Profe, pero es que ahí dice que en el diagrama de flujo, pero me recuerdo, acá dice Profe, sección de ¿puede bajar investigación. a la sesión 2 de ese, ahí Exacto. creo que es donde decía lo Isabel, del baja. diagrama Ahí de dice que flujo. debo Mira, ahí elaborar dice, un mini informe con uno, eso, no hacer un ahí, diagrama de flujo. Bueno, baje, Isabel. Ahí está bien. es que ahí dice seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y Bueno, sí. representarlo con su equivalencia en diagrama de flujo. Ve que sí, hay uno, Pero hay que también hay que hacer seleccionar un mini uno. informe. Hay que hacer un mini Elabore una informe de diagrama de investigación flujo. corta usando de materiales en biblioteca de internet respecto a los fundamentos de resolución de problemas del algoritmo. Menos 3 fuentes que le permitan resolver el siguiente ítem. Definición de diagrama. Bueno, esos son conceptuales. Sí. Esto es conceptual. Ese es el ejemplo Seleccionar práctico, uno de digámoslo los así. problemas de la Sí, sección ese 1 y sí. representarlo en su equivalente a diagrama de flujo. Ese sí tienes que hacerlo. Sí, Coges ese sí lo uno. tengo claro. Correcto. Pero entonces se dice que Listo. hay que darle definición del diagrama de flujo y sacar los símbolos más importantes, que es el inicio, Ajá. fin, proceso, Sí, porque hay decisión y todo el resto. muchos. Realmente hay Ajá. muchos. Pero entonces ustedes, los que más se usan. Entonces, ¿cuáles son los que más se El usan? Los de inicio, sí, lectura por exacto. pantalla, el inicio, fin, lectura de pantalla, impresión por Entrada, salida. pantalla, escribir, entrada y salida, que son los O sea mismos. que son Exacto. Y las flechitas serían son 3 varios. trabajos en esa sección, en ese trabajo. Ajá, O correcto. sea, el pseudocódigo, entre comillas, para mí. Ajá, El mini informe, porque pues toca darle definición de diagrama de flujo de toda esta cuestión. ajá, Y el ejemplo práctico del diagrama de flujo. ajá, correcto. Perfecto. Listo. Entonces, está bien. Quedamos claros ahí. ¿Listo? Voy a detener la grabación porque me quedó súper grande y no me gusta porque después no la puedo bajar.